Hola, muy buenas noches. Yo soy Dulce María Almazán Jardón. Estoy agradecida con el Señor Jesús porque nos permite seguir leyendo esta homilía que nos edifica tanto. Damos gracias por el Señor Tamira que escribió esta homilía, bueno, cuando él era sacerdote, y ahora podemos tener esta información. Hoy es miércoles 24 de abril de 2024 y vamos a encomendarnos a la Sagrada Familia. Amadísima Sagrada Familia, nos encontramos aquí con recta intención, deseando conocer la verdad de nuestra Iglesia Católica, la cual nos dejó nuestro Señor Jesucristo con tanto amor para permanecer unidos siempre a Él. Ayúdanos a comprender cómo podemos digerir esta información y llevarla a la práctica para alcanzar un día la vida eterna y darle toda la gloria a nuestro Señor en esta vida. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Bueno, seguimos con esta homilía de los problemas que hay en las misas tradicionales de algunos lugares. Dice en el punto número 6 que nos habíamos quedado: más grave todavía, inválidas son las consagraciones de otros obispos que realice dicho obispo moderno. Y bueno, pues la cadenita se sigue. Cuando un obispo no está ordenado válidamente, es decir, no tiene esa autoridad que da el Espíritu Santo para poder tener estas facultades de pastor de las ovejas, entonces un falso obispo pues va a ser otro falso obispo y no va a haber eficacia. Esto ya ha pasado en la historia de los enemigos de la Iglesia Católica, ¿no? Recordemos que ocurrió con los anglicanos, perdieron la eficacia y 100 años después se dieron cuenta. Es evidente, ¿sí? Entonces, pues trataron de regresar, pero ya no pudieron hacerlo porque ya se habían alejado completamente de la Iglesia Católica. Por eso es que ellos ya no pudieron regresar a eso. Hoy vemos esta infiltración en el modernismo que tiene falsos obispos, falsos sacerdotes. Estos hacen falsos obispos, pero el problema no es ese, sino que cayeron o trataron de llevar esa mala semilla, la cizaña, a la Iglesia Católica, ¿verdad? Donde está la resistencia, y entonces está habiendo disolución, ¿no?, de la potestad de los sacerdotes y de los obispos, ¿sí? Por eso es que es bien importante que estos sacerdotes pues estén bien atentos de lo que está pasando, y sobre todo que el sacerdote que sí quiere ser fiel y permanecer unido a la Iglesia Católica, pues tenga una ordenación válida, y en el caso de los obispos, tengan una consagración válida. Hay un obispo, hay obispos, hay casos, hay testimonios de obispos que estaban en el modernismo, que se dieron cuenta que no estaban válidamente consagrados, eso significa que no eran obispos, y buscaron a los verdaderos obispos que tienen la sucesión apostólica y les ordenaron verdaderamente obispos católicos. Entonces, hay testimonios, esto no es algo que parezca aislado, no es de unos cuantos, sino que, es decir, sí son pocos, no es que sean muchos, pero hay casos. Entonces, si hay un caso, puede haber 2 casos y puede haber 3 casos, ¿no? Yo pienso en mi sencillez que Dios tiene tanta generosidad que quiere realmente a los que llamó a ser los obispos o sacerdotes, en los casos en los que están, me refiero a los modernistas, y si son dóciles en su corazón, si realmente quieren conocer la verdad y le ruegan al Señor no quedar confundidos, porque la confusión es un castigo. La confusión es para quien ha decidido no obedecer, no ser dócil, y entonces, por tu voluntad, quedas sin luz. Es como, te lo voy a tratar de explicar de esta manera. Pensemos que la voluntad de Dios es como un reflector de luz, ¿sí? Si tú estás en la voluntad de Dios,
siempre hay mucha luz. Pero cuando tú no quieres hacer la voluntad de Dios, te apartas del reflector, entonces quedas en oscuridad. La luz sigue ahí, la luz sigue emanándose, pero eres tú quien está fuera de ese hálito de luz. Tú vuelves a la voluntad de Dios y vuelves a ser alumbrado, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay laicos que no comprenden que Bergoglio no es papa? ¿Por qué hay laicos que no comprenden qué es esto de la sucesión apostólica, qué es esto de la ordenación válida, de la ordenación inválida, qué es esto de la potencia y la eficacia de los sacramentos? Ah, porque te saliste de la voluntad de Dios. Solamente tú y Dios conocen en qué momento le dijiste a Dios, yo no quiero estar aquí, quiero irme fuera de ti. Entonces quedas fuera y quedas oscuro, ¿sí? Entonces, si tú seas laico, seas falso sacerdote, y para todos, si tú quieres volver a Dios, Él nos dio el camino. Y tenemos esta parte en las Sagradas Escrituras donde nos habló del Padre misericordioso, ¿verdad? Del Hijo pródigo. Eres un hijo muy amado, Dios te da el bautizo, Dios te da los sacramentos para que tú estés en la luz y tú dices, no, dame mi herencia, yo quiero vivir como yo quiero, no quiero seguir tus mandamientos, no quiero vivir en un matrimonio, por eso vivo en amaciato, quiero tener muchas mujeres, por eso vivo en adulterio, quiero drogarme, alcoholizarme, ¿no? Darle rienda a mis pasiones. Entonces, poco a poco, tú te vas alejando del reflector de luz. Evidentemente, lo que es cada vez más de Dios, no lo vas a poder comprender si ni siquiera tu vida, que debiera ser una vida entregada a Dios, no la puedes comprender, pues mucho menos las demás cosas. Pero desde siempre ha habido gente que entendió esto perfectamente bien, que estaba bajo el reflector de luz, que estaba en la voluntad de Dios. Por ejemplo, cuando en 1958, es decir, en 1958, cuando entra Juan XXIII, falso papa también, a la sede apostólica, o sea, al Vaticano, ya la gente venía viendo años atrás que esto ya se estaba poniendo muy mal, ¿sí? No es como que de repente entró Juan XXIII y todo se arruinó. No, claro que este Concilio Vaticano II ya venía siendo trabajado, ya se venían haciendo cambios, ¿no? Empezaba a ver como qué está pasando. Y el Señor nos lo pone también claramente en las Sagradas Escrituras cuando dice que nos habla un poco de como del clima, ¿no? Como del tiempo, como que tenemos esta inteligencia para ver cuando va a llover, ¿sí? Empieza a haber truenos, empieza a nublarse, ¿no? Se empieza a poner gris, empiezan a caer unas gotas de lluvia hasta que viene la tormenta, ¿sí? Entonces, evidentemente, las personas que vivían en ese tiempo, ¿no? La Iglesia Católica ya venía notando que algo ya se estaban manipulando cosas, ¿sí? Llega Juan XXIII con la propuesta esta del Concilio Vaticano II, empiezan a hacer cambios muy, muy sustanciales a cosas que nunca han tenido cambios y surge los que están en el reflector, esta resistencia. Entonces dicen, no vamos a hacer esos cambios, no aceptamos esa misa falsa, no vamos a voltear el altar, no vamos a echar al sagrario a un lado, no vamos a cambiarlo, el rito que hemos celebrado desde San Pedro, ¿sí? Obviamente recordemos que Jesucristo estuvo con él un tiempo después de su resurrección. Evidentemente le enseñó cosas, ¿sí? Entonces, no, la misa que se venía celebrando durante tantos y tantos y tantos y tantos siglos, de repente ahora, después de 1958 años, ahora vienes y me dices que no. Entonces los que están bajo el reflector dijeron, yo no lo voy a aceptar porque tengo claridad que no es así. Y voy a continuar con lo que nuestro Señor Jesucristo
me ha dicho desde siempre, lo que la Iglesia Católica ha dicho desde siempre, ¿sí? Y los que se iban alejando cada vez de la voluntad del reflector, ¿sí? Porque hay intereses humanos, ¿sí? Hay intereses para el dinero, entonces, híjole, pues no me interesa mucho estar bajo el reflector, ¿no? Porque aquí uno es pobre, ¿sí? Quiero mis placeres, ¿no? Me interesan a mí los honores, que me aplaudan, estar en la política, eso a Dios no le interesa, ¿verdad? Y se van apartando, o los que les interesan los placeres, ¿no? A mí me interesa, ¿no? Hacer como a mí me gustan las cosas, tener vicios, ya podemos conocer muchos, ¿no? Y se van alejando del reflector. Entonces, no hay luz aquí. Pero los que estaban en la luz captaron, uno de ellos, Monseñor Lefebvre, ¿sí? Monseñor Tuc, y trataron, ¿sí? De hacer todos sus esfuerzos para conservar el depósito de la fe. Recordemos que la iglesia es heredera de la fe, depositaria del honor de nuestro Señor Jesucristo, prenda inmortal de su victoria. Entonces, ellos conservan esto, es la Iglesia Católica, los que estamos bajo el reflector, y se va conservando, se va conservando. Pero este proceso de quien quiere estar bajo el reflector, que es la voluntad de Dios, y quien no acepta la voluntad de Dios, ha existido y existirá desde siempre. Entonces, Monseñor Lefebvre luchó, tuvo estar bajo el reflector, esta claridad, Monseñor Tuc también y otros obispos, ¿no? Y puso obispos que en un tiempo estaban bajo el reflector, pero con el camino, con el tiempo, con las decisiones, con el actuar, se van alejando de este reflector y quedan en la oscuridad, ¿sí? Y esto va a seguir siendo, es más, nosotros mismos que hoy estamos aquí bajo el reflector, comprendiendo claramente que esta es la Iglesia Católica, la que defiende la tradición, lo que ha dicho Jesucristo, San Pedro, los apóstoles, y hasta el día de hoy, ¿sí? Nosotros mismos podríamos correr el riesgo de alejarnos y terminar fuera del reflector y terminar en lo oscuro, ¿sí? Entonces, un poquito para que comprendan cómo ha sido toda esta transición, ¿sí? Pero la Iglesia Católica ha permanecido, ¿sí? Los que están en el reflector se dieron cuenta que el Vaticano se infiltró, cambiaron los ritos y la Iglesia Católica dijo, no, yo no voy a aceptar esto, el Vaticano está infiltrado, se están cumpliendo las profecías que nuestra Madre Santísima había dicho, Roma perderá la fe, es lo que está ocurriendo, va a ocurrir la gran apostasía en 1958, ya la vislumbraban, decían va a haber tormenta, va a llover, ¿sí? Yo tengo que cuidar que esto permanezca y se tienen que ir dando los sucesos, ¿sí? Nuestra aportación, nuestra actuación, por así decírtelo, es asegurarme de permanecer bajo el reflector. Si no, voy a quedar confundido, porque es un castigo que Dios me da, porque Él generosamente te da esta luz, pero tú quieres vivir bajo tu mando, como tú quieres, y eso no es posible. O de lo contrario, vivirás las consecuencias, ¿sí? Entonces, para que entiendan un poquito, porque hubo gente, laicos también, que en 1958 dijeron, no, yo no voy a ir a esas misas, eso no es misa, eso es una burla protestante. Esas personas estaban un poco más familiarizadas por la época, era lo común, estaban más unidos al catolicismo y 70 años, casi 70 años después, pues por supuesto que ya ha sido muy borrado de la gente. Cada vez hoy es menos fácil poder comprender esto, ¿sí? Pero también en ese tiempo hubo mucha gente que no resistió, que no luchó, que tuvo una indiferencia. Bueno, el Papa dice que vayamos a ese rito y fueron a ese rito. Pero si esas personas hubieran estado bajo el reflector, hubieran entendido, no.
No, esto no puede ser. No puede ser que quiten cantidad de momentos en el que el obispo, el sacerdote se persigna. No puede ser que quiten oraciones tan importantes, ¿no? Y recordemos además que generalmente estos cambios no los hacen tan abruptamente. Para el concilio llevó, no recuerdo cuántos años, pero llevó varios años, ¿sí? De que entra Juan 23, ¿no? El concilio se sigue llevando, Pablo VI lo continúa y Pablo VI hace los cambios. Pero pensemos, el concilio comienza, creo que en 1958, ¿no? O tal vez 59, y Pablo VI ejecuta los cambios hasta el 68, ¿sí? Entonces, pasan 10 años, la gente está en lo suyo, en sus preocupaciones, no se agobian por las cosas que está pasando en la iglesia, y hoy vemos las consecuencias, ¿sí? Entonces, recen para no quedar confundidos, supliquen, pídanle perdón, vuelvan como el hijo pródigo a pedir perdón y a rogar, no quedar en la confusión. Pero esto también es un trabajo. Tener las gracias del Señor también requiere hacer mortificación, hacer ayunos, hacer oración. Pero si tú no te quieres mortificar, tú no quieres que se vayan las comodidades de tu vida, tú no quieres hacer sacrificios para estar en el reflector, esto no se consigue gratuitamente. Dios lo da gratuitamente, pero tú tienes que desear estar en esto y para ello hay que hacer sacrificios, renunciar a las cosas del mundo, porque lo que vas a ganar estando bajo el reflector es demasiado dulce, demasiado generoso, estar conociendo quién es Dios, amando quién es Dios, sirviendo quién es Dios, es algo bellísimo. Es el cielo aquí en la tierra y después para la vida eterna. Entonces, por esto es muy importante que para comprender esto tienes que hacer méritos para estar bajo el reflector. Punto número 7. Similares temas de invalidez se aplican para los sacerdotes modernos. Estos temas de invalidez afectan sus misas. No están haciendo santo sacrificio de la misa. No está habiendo transubstanciación y no está habiendo sacrificio. O sea, el Padre Celestial no mira ahí. No mira ahí. O sea, es decir, me refiero a que quiero hacer dos distinciones. No recibe a su Hijo Jesucristo porque allí no hay sacrificio, ¿sí? En el modernismo, no hay. Otra cosa es el laico, ¿no? Que va con fe y que no sabe de esta situación, que es un poco el caso de la conversión que Dios provocó en mi alma, ¿sí? Cuando yo, y que puede ser el caso de muchos de ustedes como gente laica, como gente sencilla, que, no sé, viene Dios, te da esta gracia de conversión, te hace un llamado, sígueme, y tú sí respondes en esta ocasión. Y entonces tú sabes que la iglesia católica, pues es la iglesia católica y tú vas a templos católicos, no sabes obviamente que hay infiltración, ¿no? Eso no es culpa tuya, tú sinceramente estás buscando a Dios y al mismo tiempo te pones a estudiar, dejas tus vicios, dejas tus pecados, empiezas a hacer mortificaciones, ¿no? Ayunos, a estudiar, empiezas, ¿no? Un progreso con nuestro Señor Jesús, donde tú crees honestamente que hay, ¿no? Algo. Vas y tú te confiesas creyendo que es verdad, pero tú no sabes nada de esto que ahora ya estás sabiendo, ¿sí? Dios, claro que ve su alma que lo está buscando, ¿sí? Y él va vigilando, bueno, voy a irle permitiendo esto, que haga méritos, ¿sí? Para que se acerque, porque a veces es un poco, obviamente cada alma tiene su ritmo y puede haber personas muy veloces y personas que son muy rejegas y muy duras de corazón. Depende de lo que tú quieres hacer, ¿sí? Dios pone la luz. ¿Cuánto tú quieres tomar de esta luz? Y cuanto tú quieras tomar, representa la cruz, ¿sí? Porque esta luz tú la vas a obtener a través de la cruz, ¿sí? Pero hay gente que no dice, no, yo me la llevo tranquila, yo no me paro tan temprano, yo no me acuesto tan tarde, yo como muchísimo, yo bebo muchísimo, me gustan las fiestas, me gustan
los placeres, las riquezas y los honores, y bueno, pues eso va a retrasar tu proceso, ¿no? Pero puede haber gente que sea muy entregada, y yo he visto gente que ha hecho unos procesos a gran velocidad porque dicen, yo dejo todo, a mí lo único que me importa es Dios, y empiezan a vivir su fe, ¿sí? Pero ahí está. Entonces, pero es cierto que a veces no es tan sencillo porque no hay un ambiente que te ayude. Eso es muy importante. No hay un ambiente católico que te ayude, que te enseñe de los mártires, que te enseñe de la Iglesia Católica, que te enseñe militando, que te diga claramente, ¿no? Cómo es la Iglesia, ¿no? Esto es pecado, deja de hacerlo, confiésate, deja de hacerlo, deja de hacerlo, deja de hacerlo. Pero ¿qué pasa si tú estás en un ambiente donde te dicen, bueno, pues es que mira, tú tienes un amante, pero es que tú la amas, ¿verdad? Y es tu amante, entonces trata de presentar la nulidad, lo cual no existe la nulidad, el modernismo lo metió, pero no existe la nulidad en los matrimonios, ¿sí? Entonces, tú que estás siempre inclinado hacia el mal y tú dices, pues sí es cierto, esto es amor, igual que es una pasión desordenada, ¿sí? Pero tú te encuentras en un ambiente donde te hablan claramente y te dicen, eso es una pasión desordenada, estás cometiendo adulterio y eso es pecado mortal, y si quieres estar bajo el reflector, tienes que dejar el pecado mortal, tienes que dejar el adulterio, tienes que dejar la fornicación, ¿sí? Y muchos otros vicios que existen, ¿no? Y te tienes que arrepentir y te tienes que confesar, etcétera. Entonces, Dios, mientras tú realmente crees que estás haciendo esos esfuerzos, pues Dios, claro que los está viendo, ¿sí? Pero refiriéndonos específicamente a que el sacerdote moderno, que es un sacerdote falso, ¿sí? Presente un santo sacrificio, eso no está pasando, el Padre no está ahí, ¿sí? No está ahí, ¿sí? También tienen un problema con sus confesiones, porque ellos dirán las oraciones, pero no absuelven nada, ni a nadie. No hay absolución, ¿sí? Entonces, grave para el sacerdote porque puede él creer auténticamente, porque claro que debe de haber casos donde el sacerdote crea que está absolviendo y después imagínate qué dolor saber no absolvía a nadie. Y claro que eso en confesión con su director espiritual, bueno, pues ya le dirá la forma de enmendar esto y Dios encuentra la forma de que enmiende esto, ¿sí? Porque es verdad que no sabía, pero bueno, ocurrió la situación, ¿sí? Pero ahora imagínate el laico, que uno va convencido de confesarse, de dejar los pecados. En el programa de ayer veíamos que en el juicio final van a verse los pecados de toda la gente que no se confesó. Y tú vas a ver todo lo que hizo, ¿sí? Porque esto es así. Y entonces, el laico que quiere confesarse bien y que hoy descubre, yo he ido con puros modernistas, no quiero, no tengo el plan de que de que yo no haga una verdadera reconciliación. Yo quiero sinceramente pedirle perdón a Dios. Y bueno, este era un método malo, así como cuando uno hace una compra, ¿sí? Uno hace una compra, de pronto te sale roto y tal vez no fue tan significativo lo que gastaste que dices, ah, ya, ¿no? Voy a comprar otro, no voy a hacer más problema, ¿no? O es muy difícil la devolución. Bueno, ok, aquí es algo prácticamente igual, ¿sí? O sea, tú vas con el modernista y aunque los angolotees, no te va a poder dar respuesta, ni siquiera entienden, ¿sí? Están fuera del reflector, no entienden. ¿A ti qué te conviene? Tú que si quieres buscar un sacerdote válido, que te confiese, te confiesas, listo, ya está. ¿Sí? Ahora, yo que te aconsejo ver de qué línea vienen. Mira, hay sacerdotes que están en tal grado de ignorancia que tú le preguntas, ¿cuál es tu sucesión apostólica? Pues los apóstoles, por el amor de Dios, tú debes de conocer quién te ordenó sacerdote y quién ordenó a ese obispo como obispo, ¿sí? Y hay una sucesión donde tú vas rastreando y te das cuenta de qué años son. Y donde captes uno que sea después del 68, no hay sucesión apostólica. Punto. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo. Es que qué drama, qué dolor, qué sufrimiento. Sí lo es, ¿eh? Sí lo es. No te voy a decir que no lo es. Es un dolor muy grande, muy grande.
Yo te lo puedo decir por experiencia, porque cuando yo me enteré de esto, yo sentía que me daba un infarto, y no estoy exagerando. Yo suelo ser muy exagerada, pero en esto no estoy exagerando. Yo sentía que me daba un infarto. Porque además, cuando tú entras en el mundo de la tradición, que es precisamente lo que estamos viendo en esta homilía del padre Altamira, te das cuenta que todavía en la tradición hay problemas. Y el Señor, como estás bajo el reflector, te dice, aquí hay problema, investigue, no seas negligente. Si tú no investigas muy bien, te vas a morir. Tu alma se va a morir y la de los que amas se van a morir. Entonces uno tiene que hacer una buena investigación siempre ceñido bajo la gracia de Dios, suplicándole, haciéndole saber que me merezco la oscuridad, el infierno por todo lo que yo te he fallado, pero te suplico, Señor, que no me quites tu Espíritu Santo. Te lo suplico, Señor. No me retires tu Espíritu Santo. Yo no lo merezco, pero tú eres tan generoso. Ayúdame a conocer la verdad. Y entonces, aunado a eso, te pones a estudiar, ¿sí? Escuchas la voz del buen pastor, puesto que eres oveja, sabes reconocer dónde está la voz del buen pastor, y entonces vas por líneas seguras, ¿sí? Casi me da un infarto. Es dolorosísimo. Yo lloré muchísimo tiempo y me sentía como cuando llegué del paganismo al modernismo, ahora pasar del modernismo a la Iglesia Católica, era como estar dando vueltas en el mar, como que me tragó el mar y me daba vueltas, pero en esta ocasión, a diferencia de un poco de brincar del paganismo al modernismo, fue saber que estaba tomada de la mano de Dios. Saber que si en su tiempo yo, pecando terriblemente, el Señor tuvo misericordia de mí, conociendo que yo tenía recta intención y que yo lo amaba, no me dejaría morir. Entonces confié, me tomé de su mano y le dije, tengo mucho miedo, pero voy de tu mano, voy confiada. Y más que nunca, rosario completo, ¿eh? Rosario en mano, ¿eh? Rosario en mano, María, ayúdame porque me pierdo. Y sí, fue muy doloroso, yo no voy a decir que no, es muy doloroso, es muy, muy triste. Sin embargo, somos valientes, porque el Señor nos lo ha dejado como herencia. La iglesia militante es valiente y Él te da valor para seguir adelante, para caminar, para investigar, para preguntar cualquier duda y tomar decisiones, ¿sí? Entonces, si el sacerdote moderno se está dando cuenta que no tiene una verdadera ordenación, se da cuenta también que fue negligente, que nunca se dedicó al estudio, o que su propio ambiente no se lo propiciaba, bueno, pues no me voy a quedar sentado, tristeando, ¿no? O tratando de negociar con el modernismo, simplemente voy a tomar una decisión, buscar la sucesión verdadera y morir como verdadero sacerdote. Y ojalá Dios te dé muchos años para hacer muchísimo bien en el tiempo que te quede, por el tiempo que no hiciste todo ese bien, ¿sí? Entonces, hay que mirar, ¿no? Yo creo que es un poco como lo que vivía San Pablo, San Pedro, los apóstoles, persecución, encarcelamientos, flagelos, mucho desprecio, mucho cansancio, ¿no? Recordamos San Pablo que hasta naufragó, ¿no? Bueno, este es nuestro naufragio, estas dificultades, ¿sí? Volver a empezar de cero, qué difícil volver a empezar de cero. Es muy duro, ¿eh? Muy duro, pero lo vale, lo vale. Yo ya lo caminé, yo 36 años caminé mal, muy mal, y después el Señor me dijo, ¿ves cuán lejos vas de tu patria celestial? Pues regrésate. Y de repente mirar, dices, yo no sé cuánto me voy a tardar en regresar, no importa, tú empieza a caminar y ya veremos. Bueno, me regresé, empecé a caminar, ¿no? Y bueno, hoy 6 años, estoy en la iglesia católica, ¿sí? Y bueno, caminando hacia la patria celestial, confiada en que voy a llegar unida, obviamente, de nuestra iglesia católica. Jamás me voy a separar de la iglesia católica. Amo la iglesia católica. Entonces, pues hay que irlo demostrando, ¿verdad?
Así que el tiempo que tome, no importa. Eso es amor. Y bueno, Jesús siempre es muy bueno y claro que Él promete en varias devociones. Está la del Sagrado Corazón de Jesús, donde Él promete hacer muy rápidos los procesos de hacerte santo. Entonces confiemos en Él, pero tú tienes que poner tus pasos para que Él sepa que tú sí. Él no hace tratos con niños. Él no hace tratos con gente que un día dice que sí y luego dice que no. Un día dice que sí, se va a someter a la obediencia, al amor de Dios, ¿no? Y al otro día, al primer regaño, ya no quiero nada, porque yo hago berrinche. No. Ahora, la Iglesia Católica es madre, y la madre corrige, y corrige fuerte. Y créanmelo, lo tengo como testimonio. Yo llegué a la Iglesia Católica y en verdad lo que he experimentado han sido unos sangoloteos muy fuertes, porque yo necesito eso. ¿Por qué? Porque tengo un espíritu muy bravo, ¿sí? Y entonces, ¿qué dice Dios? Humildad, 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 y bueno, pues uno tiene muchos golpes, ¿no? Entonces, no esperen que llegar a la Iglesia Católica es descansarte y quedarte cómodo, porque no es así. Porque lo dice nuestro Señor Jesucristo, yo no tuve ni en dónde recargar la cabeza. Si Él siendo Dios, hecho hombre, no se dio descanso, como nosotros que somos pecadores, esperas darte descanso. ¿A dónde crees que vas a llegar? ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Se requiere mucha disciplina, muchos sacramentos y docilidad. Docilidad. Me va a tocar que yo llego hecho una piedra abominable y Dios quiere hacer una escultura preciosa, ¿sí? Modelo, las mujeres de María, los hombres de nuestro Señor Jesucristo, pues ya te podrás imaginar cómo van a estar los cincelazos, ¿sí? Y uno que tiene que hacer, aguántese, aguántese, aguántese y sonría y sea dócil y agradezca, agradezca, porque la Iglesia Católica sí es madre, no como el modernismo. Ahí es una mala madre, ¿no? Ahí es como estas dos madres que se presentan ante Salomón, ¿no? Que son dos prostitutas, que ambas tuvieron hijos, y una tiene a su hijo vivo y la otra se acuesta sobre él y lo mata. Y entonces, envidiosa de que la otra tenía al hijo vivo, va y se lo quiere reclamar y se lo quiere robar. Bueno, se lo roba. Y obviamente la mamá que tiene al hijo muerto se da cuenta que no es su hijo, lo reconoce y van frente a Salomón tratando de aclarar esto delante del rey, y la mala, ¿no? Dice que es su hijo, que el hijo muerto es de la otra, y la otra mujer que tenía el hijo muerto, pero que en realidad debería tener al hijo vivo, está luchando también, hasta que Salomón, con su sabiduría, dice, bueno, hagamos una cosa, pásame la espada porque voy a partir a este niño vivo en dos. ¿Y qué hace la buena madre? Dice, no, actúa como buena madre. No, déjaselo a ella. Evidentemente ella es la buena madre. ¿Y qué hacemos cuando nosotros llegamos a la Iglesia Católica? Tenemos buenos pastores que te corrigen, que te ayudan a que dejes de estar fuera del reflector. Y eso, a tu espíritu bravo, ¿sí? A tu voluntad desobediente, terca, obstinada, ¿sí? No le gusta. Bueno, vas a quedar preciosa y precioso si te haces dócil y te dejas hacer. Entonces, ¿quieres morir como modernista? Como obispo moderno, que no eres sacerdote, sigue así. ¿Quieres? Bueno, ponte en contacto con nosotros, podemos platicar, puedes platicar con Monseñor Rodrigo da Silva, que él te platique, te explique qué se puede hacer, ¿no? Y si tú eres lo suficientemente dócil para someterte a la Iglesia Católica, ¿sí? Porque un obispo es un obispo y se le respeta, no importa la edad que tengas, sacerdote, no importa, ¿sí? Tú puedes tener 70 años, pero un obispo es un obispo aunque tenga los que tenga, ¿sí? Porque esto yo lo veo muy grave en el modernismo, que hay sacerdotes mayores que no se someten ante un obispo. Bueno,
Dios lo eligió así. No quieres, vas a tener consecuencias, vas a quedar fuera del reflector, ¿sí? Entonces, hay opciones, hay opciones. Ya dependerá que ustedes quieran o no quieran. Esto es para los laicos, para los sacerdotes, para las monjas, ¿no? Para laicos, sacerdotes, monjas, ¿no? Del modernismo y laicos, sacerdotes, monjas de la tradición, ¿sí? Va parejo. En el caso, por ejemplo, hay un problema también con las extremas unciones, porque no la están dando, ¿sí? Hay un problema con las bendiciones, porque no bendicen nada. Tú llevabas como laico al modernismo tu sal, tu agua, tu aceite, tus artículos religiosos de fe, y tú ibas a que te las bendijeran. No están benditas porque no tienen sucesión apostólica, porque no son sacerdotes, ¿sí? Entonces, todos los que compraron sus cruces, estas azulitas con blanco, ¿no? Que son, ¿no? Devociones, tu medalla de San Benito, pues tú tienes ahí un artículo que alguien hizo muy bonito, pero no tiene la bendición, y lo que hace ese artículo que tenga valor es la bendición. Entonces, pongan atención, métanse en el reflector o van a quedar en obscuridad. Punto número 8. Allí vemos las consecuencias tan graves que pueden llegar a darse. Y esto tiene que ver con lo que dijo el sacerdote jovencito de Bogotá y otros sacerdotes no tan jovencitos. Porque se pone a los feligreses que van a misa allí y en otros lugares del mundo, es lo mismo. Frente a todos estos gravísimos temas de invalidez y con consecuencias igualmente gravísimas para las almas de dichos seres humanos, ¿sí? Ahora hay gente que nos llega a preguntar, oye, Ulsi, ¿qué pasa con esa gente que se fue a confesar y ya se murió y no tuvo una verdadera confesión? Solo Dios sabe, solo Dios sabe. Si esa persona no se fue con una confesión válida porque le valió, nunca lo buscó, no le interesó, bueno, pues ya sabemos que tenía bastantes piecitos puestos en el infierno, ¿no? Si la persona en verdad auténticamente buscó y ya no le dio tiempo, porque seguramente que hay situaciones, pues el Señor tendrá misericordia de él y a lo mejor purgará, ¿verdad? Pero yo no quiero ir al purgatorio, yo no quiero. Para mí vale demasiado la sangre de Cristo y me dejó una gran enseñanza con el buen ladrón, que tuvo una verdadera contrición, un verdadero dolor, reconoció que él era Dios, ¿sí? Y él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Entonces, podemos, ¿son pocos? Sí, eso es un hecho, ¿sí? ¿Por qué no entraríamos nosotros si entró el buen ladrón? ¿Gratis va a ser? No. ¿Probablemente toque martirio? Probablemente. ¿Tienes que estar listo para el martirio? ¿O tú crees que llega el martirio nada más así siendo un pecador que nunca le importó la Iglesia Católica, que nunca la ayudó, que hacía oídos sordos a su llamado? Olvídalo, claro que no, ¿sí? Entonces, pero hay camino para llegar al cielo. ¿Lo quieres? Cumple con lo que se necesita. ¿No te interesa? Bueno, paga las consecuencias. En esto que ocurre en la Fraternidad San Pío X, todavía falta bastante, vamos a dejarlo para el día lunes, para no ir como tan deprisa, porque esta información no se puede leer deprisa. Se tiene que leer con conciencia de lo que estoy haciendo, de las decisiones que estoy tomando, porque se trata de mi alma, de lo más sagrado que Dios ama en mí, y yo voy a tener que tomar decisiones para dársela a Él o para dársela al diablo, así de claro, ¿sí? Le damos gracias a la Santísima Trinidad por Monseñor Rodrigo da Silva, que nos permite estas catequesis, que lo defienda, que lo proteja y que lo haga santo. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén, que Dios me los bendiga. Me quedo aquí con las personas que están en vivo. Si tú quieres estar en vivo, te conectas en el enlace de Meet por un grupo que tenemos en Telegram que se llama Santidad en Camino. Aquí en la descripción del video está mi número de WhatsApp para quien quiera contactarme. Saben que respondo casi siempre muy rápido, no siempre tan rápido como quisiera, pero siempre respondo. Y también ayer, en el video de ayer, les publiqué un enlace de la infiltración masónica que ha habido en la Iglesia Católica y de lo que han hecho cada uno de estos falsos papas, para que tú estés enterado y tomes buenas decisiones. Que Dios los bendiga y nos vemos el día lunes, si así Dios nos lo permite.